Buen día para todos, compañeros. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, a ver, Buen lunes. siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Y sobre todo los lunes. Después en la semana es otro ritmo. Pero discutir el tema del pase de la mañana tiene en sí mismo ahí una revisión, ¿no? Podría ser un pase. Totalmente, de lo que pasó el fin de semana y también de lo que pasó algunos días antes, o mismo en los lunes de mañana, que a veces nos terminamos enterando de cosas, ¿no? No sé, creo que fue una sorpresa muy grande el anuncio de Toto Caputo, el ministro de Economía argentino, de la presencia de Talvi, por ejemplo, dentro de sus filas. No hay mucho para discutir, no sé si hay mucho, si hubiera algo para discutir ahí, Fue pero una sorpresa para los fue una uruguayos, sorpresa para todos, necesita definitivamente. una persona que como sabemos su trayectoria a nivel económico, ¿no? Ni que hablar, pero como político fue un fenómeno extraño, ¿no? Esto de integrarse al gobierno y huir, como decíamos hace un ratito. Decepcionante. ¿no? Decepcionante sobre todo para Sobre quienes todo lo los que votaron, votaron, Claro. pero y para el gobierno en sí también, plena pandemia, acordate, ¿no? Entonces que ahora se integra al gobierno argentino y además como es el gobierno argentino en lo este estrictamente momento, técnico, él hizo toda una aclaración. Sí, yo le agrego algo Estrictamente más que técnico. quizás no sea tan relevante, pero buscando información, yo no he encontrado un político uruguayo trabajando para un gobierno, en este caso que no sea el de su país, particularmente de Argentina, en forma oficial. Quizás haya habido asesoramientos, pero no integrando un gobierno que el propio presidente lo reconoce y le da la bienvenida, el presidente argentino y el ministro de Economía. Quizás por ese lado también es interesante la noticia porque no hay tantos antecedentes. Escribió por lo menos yo no recuerdo. en LinkedIn y puso: he aceptado este desafío desde un lugar estrictamente técnico y porque creo que se trata de un plan de estabilización y de reformas que puede contribuir a cambiar el rumbo de la Argentina y mejorar la vida de millones de personas que durante décadas han sufrido el azote de la inflación y de crisis recurrentes. Bueno, después se agradece, son 5 párrafos, 4 de agradecimiento y en donde de alguna manera pone luz sobre su decisión. Tal vez que se estaba dedicando sobre todo a lo académico. Sí, que un día se fue de la política y no apareció más. ¿Quién no lo llamó, lo buscó? Sí. Por supuesto. Bueno, intentamos claro. informativos Sarandí, creo que todos lo intentamos. Sí, pero en estas últimas horas además También, pero de la porque producción estamos del hablando de informativo para tenerlo. Y remitió a no, LinkedIn. no ha hablado nunca más. Sobre su salida nunca. Después dio alguna entrevista como bien técnica también, ¿no? Hoy es investigador principal eso. del Real Instituto Elcano en Madrid, profesor adjunto de Economía Global y de América Latina en la YE University de Madrid. Y es interesante ver cuál es su posicionamiento filosófico, político, ideológico, porque él tuvo en sus comienzos, sobre todo cuando estaba liderando Ceres, una visión muy liberal, quizás más cercana a la del gobierno argentino, pero en su transcurrir digamos en la política uruguaya fue virando a una visión más asociada a la historia del Partido Colorado, que se podría calificar de socialdemócrata, Claro. vinculada al Estado. Hay que ver qué rol puede tener o qué visión puede tener ahora. Yo siempre voy a recordar a Talvi como, a ver, no estamos hablando de que ya fue, ¿no? Pero sí en materia político-partidaria uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe qué puede volver a pasar, pero había aparecido como una figura de recambio en el Partido Colorado y uno se imaginaba que sabía dónde se estaba metiendo, ¿no? En el mundo de la política. Y por lo visto no lo soportó. Y un curioso caso y yo además... decía, una frase más, yo decía decepcionante, porque yo recuerdo que en su momento uno se topaba con gente joven que lo estaba votando como un factor nuevo, disruptivo, que entusiasmaba, que llamaba. Y por eso decía lo de decepcionante, porque esa gente joven dijo, ¿y esto? No solo eso, la especulación. Yo siempre me acuerdo de la frase de Pepe: cuando hay una crisis, si vos no hablás, los demás van a hablar. Entonces, al final creo que capaz que alguno de ustedes sí lo escuchó y soy yo el que está equivocado, pero me faltó ese cierre de él explicando qué fue realmente lo que le pasó y por qué tomó la decisión. Hubo muchas especulaciones, pero formalmente de parte de él nunca hubo un cierre. Y un caso curioso también en el sentido de que estaba teniendo relativo éxito, incluso en las encuestas era el de los ministros mejor evaluados. Estaba toda la crisis del COVID, que él tuvo un rol importante desde la Cancillería con aquella... Tiene un documental, señor. Sí, pero estaba... ¿Cuántos ministros tienen un documental? Como dice Aldo, era una figura de proyección. No es que se va haciendo, bueno, como se dice, un cadáver político, le fue mal, como tantas veces, bueno, desaparecen después de escena. El caso de Talvi era un camino ascendente en la política uruguaya. 4 meses creo que estuvo en el gobierno. ¿No? Lo que pasa es que también una de las especulaciones, que en realidad yo
supe que fue bastante real, o sea, la tengo bastante confirmada, es el mal vínculo con la calle Pou. O sea, él no tuvo sintonía él esperaba con el otro. presidente. Él esperaba un contacto semanal mano a mano. Él esperaba esperaba hacer más de consulta. La calle Pou tuvo una presidencia muy presidencialista, sobre todo en la etapa inicial de la pandemia. Y se sabe, ¿no? El carácter de Talvi también, es conocido. O sea, se se filtró sacaron también chispas, ¿no? Irse, hasta el Básicamente. punto de irse. Se filtró Claro, la no conversación, logró ubicarse en el rol que tenía por debajo del presidente. A mí me da esa impresión. O él esperaba más, esperaba ser un primer ministro, no sé. No tuvo como si tuvo, yo que sé, Álvaro Delgado, un rol más preponderante, que no era ministro, pero siendo secretario de presidencia tenía como un rol de primer ministro. Yo creo que Talvi quería más que ser el canciller. Hubo una reunión privada entre la calle y Talvi que se filtró. Y eso enojó mucho a Talvi, ¿no? No sé si se acuerdan No de ese episodio, sí. Creo que hubo varios de esos que algunos trascendieron y después en un momento se supo la salida y después se reconstruyó que había habido alguno más, ¿no? Pero eso no, digo, también las explicaciones que él dio a algunos allegados informalmente, y esto hay que ponerlo agarrarlo como en pinzas porque es de dimes y diretes, ¿no? Tenía que ver con la política corrompida, con los intereses que están ocultos, con la decepción de darse cuenta de lo que en realidad eran las personas en la política. Sí, también hubo elementos personales que se manejaron muy fuertes, Sí, ¿no? Pero bueno, es eso verdad. me parece que tiene su reserva y muchos critican y dicen, bueno, ya lo sabía desde antes de asumir un rol tan importante y demás. No sé, yo la verdad no sé si, o por lo menos dentro de lo que me ha llegado, si me podría poner dentro de calzarme esas botas o esas responsabilidades y tener la soltura de opinar el por qué o no de su alejamiento. Pero nunca lo sabremos porque tampoco él fue muy explícito en Eso los es lo que comentarios. Entonces, pero me parece que hubo una carga personal muy importante, de historia personal. Pero más allá de eso, me parece que no es comparable ser un ministro de la República con un asesor de un gobierno, más allá de que sea argentino o uruguayo. Y creo que también tiene que ver, o por lo menos por los últimos artículos que él ha estado publicando desde el Instituto Elcano, tienen mucho que ver con el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y ha estado escribiendo mucho con respecto a los desafíos que se vienen en las distintas economías de los países integrantes del Mercosur. Ha hecho varias revisiones desde su postura de lo que tanto de lo que se está decidiendo, lo que fue la última votación, lo judicial, cómo pasó al tribunal, y esto del retraso, de cómo se fue separando y abriendo el acuerdo, donde algunas partes se pondrán en funcionamiento y otras no, y dentro de esa complejidad, el último artículo que escribió es muy interesante, y me parece que debe tener que ver también ese asesoramiento específico que se viene en economías fuertes a la hora de estos acuerdos tan grandes y pesados. No lo sé, como no sabemos demasiado a veces lo que pasa en el detrás. Sí que moleste a todos los que apostaron en cuanto a su decisión, pero creo que es muy distinto, más allá de que sí es un gobierno, siempre los ministerios de economía tienen particularidades de expertise muy fuertes, más allá de la política, la carga política o ser parte o no de un gobierno, sino que tienen que ver mucho con un asesoramiento, como nosotros también nos ha pasado en el Ministerio de Economía, donde pasa más por otro lado que por la carga política o el camino que él decidió emprender en el Uruguay. Me parece que son cosas bien distintas, no dejan de herir, me imagino, emociones y susceptibilidades en sus votantes, como ustedes decían, pero sí creo que es un camino bien diferente en el que apunta mucho más técnico y de expertise en cuanto a un funcionamiento especial, y les recomiendo leer los últimos 2 artículos que están muy interesantes. Sí, lo llevan a eso, a jugar en su rol. Igual ahora me quedé pensando en esto que dice Laura, pues si le decepcionó la política uruguaya, me imagino que la Argentina. Sí, no, bueno, pero está claro que es un rol técnico. Es un rol claro, técnico. está claro. No va a estar en el barro, no va al Barça. Nadie está pensando en no va al barro. Parece que no tiene comparación alguna, pero sin dudas que debe tocar un poquito una cascarita que todavía está sanando, y capaz que sí, hace como un ruido, ¿no? Los colegas argentinos que de la interna conocen un poco más que nosotros hablan de un asesoramiento más vinculado a la microeconomía, no tanto a la macro, que ya la maneja de por sí el equipo económico, sino pensando en el proceso inflacionario y cómo podría
decía Exactamente, él. él ha puesto como ejemplos también el Uruguay del 90, de la década del 90, y cómo trabajó contra la inflación. Esto ha generado algunas rispideces ya en políticos argentinos que dicen es muy diferente la realidad de los 90 de Uruguay a esta realidad del 2026 de Argentina, pero puede ser, ya nos enteraremos bien cuál será su rol concreto, que obviamente es técnico, ¿no? ¿Y cuánto va a durar? No, mentira. Se abren las apuestas. Y esto es como en el fútbol, yo le daría un contrato un año, para estar tranquilo. Yo iba a decir, 6 meses. tanto que se le Te exige agarra a, Juventud de las Piedras y te tanto, liquidan. tanto que se le exige a un referente como Ernesto Talvi, ¿qué puedes entonces decir para un Suárez ante Trump, ¿no? Bueno, esa fue la discusión del fin de semana igual, Yo me ¿no? sorprendí cómo se habló de ese tema, ¿eh? Cómo generó tanta cosa la imagen de Luis Suárez con Riéndose contra. sí, pasándolo bien, o sea, pasándolo bien con Trump. Se especuló mucho con que hubieran ido también, se decía, ¿por qué fueron? Sí, se ¿Cómo van a estar ahí? cuestionó. Pepe ensayó una explicación, o por lo menos hay una foto paralela que a veces no se ve tanto, ¿no? No es que nada, era una especulación, ¿no? Claro. ¿no? Que también es válida en el periodismo, ¿no? O sea, Jorge Mas, Fuentes el dueño... cercanas a Trump te dijeron Claro. que- Exactamente, de la Casa Blanca. No, Jorge Mas es el hijo de Mas Canosa. Para los que tenemos algunos años como Aldo y yo, sabemos Sí, que señor. Mas Canosa fue el principal líder de la disidencia cubana en la Florida, en Miami, un anticastrista de primera línea. Con el mucho poder. Con muchísimo poder, porque Mucho hizo poder. muchísimo dinero. Es un magnate, fue un magnate, murió en el año 97, ¿no? Su hijo recupera, digamos, recupera o mantiene ese poderío de su padre y es el principal constructor hoy en Estados Unidos o una de las principales empresas constructoras. Entonces uno empieza a atar lo que dijo Trump sobre Cuba, aparece este hombre ahí, el hijo de Mas Canosa, y bueno, podría darse esa especulación. Claro, Sí, cuestión después es cierto. política Es- económica, ¿no? Más allá Claro. que los periodistas nos decía Moar también, es una costumbre de todos los años. Sí, van todos Sí. los años, Que claro. que Van, el van los Miami y los campeones de cuadros básquetbol visitan también. a los El campeón presidentes. va y saluda. Es una costumbre de todos los años. El tema- Una no, se da en Pasa un que entorno en más ningún año complejo. El tema nunca es el hizo una discurso. declaración como la que hizo Claro, el lo que Exactamente. pasa es que El tema es hubo- el discurso Pero que entonces ellos el tuvieron que problema es Trump, presenciar no de los atrás. jugadores. Total, el problema fue total, Trump, no los total. jugadores. Lo que de pasa es que fútbol los comparan que con- asistieron a una visita como lo hicieron en No tantas era el otras momento, oportunidades. no era el momento. Claro, para lo que pasa es decir, que hubo escuchar. grandes estrellas del deporte estadounidense que dijeron no voy nada. Entonces se comparó y eso hizo mucho ruido, ¿no? Sí, se comparó mucho y a mí me sorprendió que nadie nombró a Dennis Rodman. Dennis Rodman, jugador de básquetbol, famosísimo jugador de los Chicago, recontra cercano a Kim Jong-un, Sí, ¿no? sí, sí, de sí, hecho, me acuerdo. organiza un partido, el primer partido en la historia de un conjunto americano jugando en Estados Unidos, después de los Robert Trotter, que juegan en cualquier lado. Fue gracias a Dennis Rodman. Le cantó como Happy Birthday, Mr. President, a Kim Jong-un. No. Eso fue muy Hay un raro. documental que lo pueden buscar, creo que Eso es de la fue Deutsche muy Welle, que es raro. alucinante, que es una cámara que viajó con él todo el tiempo. Y son imágenes que no se habían visto de él hablando, de él contando y viendo desde adentro cómo fue toda su incursión en Corea del Norte. Es increíble. increíble. Fútbol y política, o deporte y política, es un viejo tema, Sí, ¿no? por De supuesto, discusión, claro. si debe mezclarse, si no debe mezclarse. También apareció ahora la figura de Maradona, como la antítesis de Messi en ese aspecto, ¿no? Pues Messi también en Argentina fue muy criticado por esto. ¿Qué pasa? Que el Diego también tiene Pero foto bueno. con Videla. Bueno. Ahí es más complicada. la O con jugada, Fidel la Castro foto, también. claro, El claro. tema vuelve a ser aquello de los posicionamientos ideológicos, ¿no? Claro. ¿Alguien Yo te va a creo pegar? No creo que Suárez Sí. se sienta alineado políticamente a Trump. No me imagino eso. Y me parece que es saludar más a un tema presidente no te Por no eso, te más pone en un el tema lugar de estar ahí, de saludar, de reírse. Capaz que sin medir las consecuencias de semejante risa y actitud, jolgorio, etcétera, ¿no? Yo hubiera esperado como algo más medido de Creo que repente. igual el que Ya se está, llevó el está palo- bien, estás ahí, tampoco vas a estar con El cara palo de más póker, fuerte ¿no? se lo lleva Messi para mí. El palo más fuerte se lo lleva Messi por esto, por esta comparación con Maradona, ¿no? Y Sí. esa esa esperanza de que los jugadores de fútbol tienen que ser los referentes de tu vida para todo. Y al final, a mí le cargamos un montón de cosas, Sí. ¿no? Es Bueno, verdad. eso es lo que a mí me hace Es verdad. ruido, ¿no? Yo qué Porque sé. nadie habla de un presidente que está a las risas con un equipo de fútbol haciendo bromas cuando está bombardeando y matando miles y miles de personas. ¿Qué hacen los jugadores? ¿A vos te preocupa? Está bien, como referente o como la opinión personal que vos podés tener de una persona que juega al fútbol, te la llevo. Ahora, querer que todo el mundo piense,
Porque en realidad es como que tenemos no sé. Lo que pasa muchachos. que este es un mundo que pero está tan Lauri, loco, tan horrible Trump y no puede. riéndose Pero con que un, no, con ¿cómo un no te cuadro jugador de preocupa? fútbol es lo mínimo, lo menos malo que está mostrando Trump. Pero quiero decir, pero si si nos de vamos alguna a poner a si es criticar a una Trump, eso pero es- si de No, alguna porque- manera te indigna algo, De una esa foto, persona claro. que todo el tiempo estamos teniendo noticias terribles y te indigna que se ría, o sea, Luis Suárez, me parece que estamos como desbalanceando las prioridades, ¿no? Yo qué sé. es la complicidad, es la connivencia. Y ¿no? Salle en Es- el medio que pide que Uruguay no vaya al Mundial, señor. ¿Quién? Salle, ¿no viste? No, bien. no Yo escuché. creo que quiere nosotros que- lo Estamos al borde lo de la Tercera asusamos Guerra un Bueno, Mundial, poco, que ojo ¿no? no- que en Europa hay Sí, señor. sectores, No es el sectores sólidos que han dicho, han evaluado apoyar el boicot al Mundial. Bueno, y vamos a ver cuánto Con dura la países guerra también, como porque Francia, como ir a un Alemania. mundial con un país en guerra, no sé. Nosotros Digo, cuando bueno. estuvo Sasha acá le preguntamos por ese Sí. tema del mundial, ¿no? Sí, señora. Por la FIFA. No, sí, obviamente señora. no era el mismo contexto. No, pero le preguntamos qué le parecía y por qué si Uruguay tenía que ir o no al mundial, justamente hablando de la cleptocorporatocracia, esa, ¿no? Ay, ¿cómo te salió? A mí no me ¿viste? sale. Sí, re rápido, re bien. No, y de ese control que tienen las empresas que en definitiva le estamos Qué bien, yendo en el Daro. caldo. Qué bien, ¿eh? Si vamos al mundial, ¿no? Sí, sos un ya crack. está. Eso es un Sí, crack, parece de final. vuelta. Ahora entendemos por qué Clepto- no. Te la regalo porque vos me regalaste un razonamiento que lo voy a usar más tarde. 9 de la mañana, 20 minutos, arrancamos, Santi. Dale, ¿qué hace? ¿Por qué le cortan la cabeza? ¿Qué hace, Fiti? Que- atrás. y ¿Qué yo ahí hace? enorme, por Pero favor. escúchame, para hacer eso, comprate un reloj por lo menos, pero no tenés reloj que te está tocando el brazo. Arrancá, dale, Andy.